que se vienen dando en años de desarrollo político, revolucionario, ¿ya? Así que eso, pues le agradecemos antes que todo al grupo de compañeras y compañeros que vienen a instalar este diálogo con la comunidad, con la asamblea. Acá en la asamblea también se han desarrollado un montón de actividades y un montón de reflexiones que sin duda van a poder ser bien complementarias y que van a poder entrar en harta tensión y poder construir algo junto a ustedes que nos acompañan. Así que eso, les damos la palabra a los chiquillos. Hola a todos. Primero que todo, dar las gracias por aceptar la idea que nosotros le propusimos de este conversatorio, que tiene que ver con el contexto, como bien se dijo, de lo que hemos estado viviendo estos últimos ya 2 meses. Bueno, un poco contarles que les trajimos un boletín y en ese boletín está la idea que se pretende discutir hoy día, ¿ya? Que tiene que ver con la idea de asamblea constituyente, de asambleas territoriales y también reflexionar en torno a cómo podemos ir dándole una perspectiva mayor a todo lo que hemos estado viviendo, ¿cierto? Bueno, para eso primero me gustaría como hacer una reflexión que tiene que ver un poco, yo creo que ustedes también la han hecho, es sobre las características que ha tenido este estallido, como le llaman, que ha sido espontáneo, que no tiene ninguna cabeza visible y eso ha hecho que sea totalmente como que ha dejado knockout, por así decirlo, a la clase política por algún momento. Bueno, en torno a eso, como una reflexión que quisiéramos hacer, tiene que ver con cómo ese movimiento espontáneo tan fuerte que venía más bien de la totalidad, no de una petición puntual, aunque sí claramente fue un detonante, fue el alza del pasaje, provocó tal movimiento que ese movimiento finalmente se haya ido un poco encauzando en el tema de la asamblea constituyente, ¿ya? En el fondo, ver eso como un cauce, cómo se ha encauzado en las asambleas territoriales esto, ¿ya? También hablar un poco de las asambleas territoriales y de su potencialidad, ya siempre y cuando sean articuladas, que superen su carácter de territorialidad, ¿ya? Y ver no esto como una casualidad de que se encauce esta fuerza, esta potencia hacia la asamblea constituyente, ¿ya? ¿Cuál sería la razón en el fondo de que esto esté tomando esa forma y que a pesar del desgaste un poco del movimiento no se haya agotado del todo, ¿cierto? Y cómo nos vamos a seguir moviendo de aquí en más, tomando en cuenta nuestros límites y también lo básico que necesitamos para vivir. Recordemos que este es como un movimiento que es de vida igual. Nosotros sabemos que se enfrenta a la vida versus la muerte que representa el capitalismo, ¿ya? Visto tanto en nuestros cuerpos, en nuestra tierra, en todo. El capitalismo es muerte y nuestro movimiento es la vida, ¿cierto? Es como eso un poco la disyuntiva que está atrás de todo esto. Esa fuerza de vitalidad que aún late en nosotros a pesar de todos estos años ya. Y bueno, esa es un poco la reflexión que queríamos hacer, porque hemos notado mucho que las asambleas territoriales han ido siendo hegemónicas en cuanto a la asamblea constituyente. Entonces igual el tema es un poco reflexionar en torno al por qué y cómo podemos hacer que se radicalice aún más las propuestas y que nos lleven como realmente a lo que nosotros, a la perspectiva revolucionaria. Bueno, destacar algunos elementos que igual se encuentran dentro del boletín que se repartió allí. Como decía la compañera, lo primero que igual esta revuelta o estallido social o como se le quiera llamar, es una cuestión inédita, no tan solo como en el último periodo de esta región, de este país, ¿cierto?, sino también a nivel como internacional, y que anuncia un nuevo ciclo de luchas que uno lo puede ver, no sé, que ocurrió un par de semanas antes en Ecuador, ¿no es cierto?, en el Líbano también un momento, en Haití todavía continúa,
en Irak también, donde se votó el gobierno, etcétera, que son revueltas masivas que en el fondo no reivindican nada, pero quieren todo. Y que también tienen una lógica que no es una lógica insurreccional por tomar el poder del Estado, sino que plantean una cierta forma de ingobernabilidad permanente frente como a la totalidad de la dominación, y que plantean también una negación como a este sistema de muerte, como decía la compañera, representando formas embrionarias de vivir la vida de una forma distinta, o de no solamente sobrevivir. Y que eso está representado, nosotros creemos, en lo que surgió a partir del 18 de octubre con las asambleas territoriales, que fueron los órganos de los cuales se dotó el movimiento, y empezó a crear una comunidad de lucha embrionaria, ¿no es cierto?, que en un momento rompió como la normalidad capitalista en términos de poder juntarse con los vecinos, con las vecinas, agrupar gente en términos territoriales, discutir cosas con personas que uno nunca ha discutido, la vida cotidiana, y eso se puede manifestar así también en otros aspectos que son interesantes en términos de la movilización. Por ejemplo, la institución de la estatua, que es una cuestión simbólica súper potente, así, donde se rompe con el legado colonial, ¿cierto?, que nos impusieron como la historia oficial, o también así como una clara negación de la propiedad privada capitalista, como bien marcada en las primeras 2 semanas. También uno de los límites que nosotros vemos, que hay que tomarlo en consideración para el debate, es que el límite de las asambleas territoriales, que no han podido salir de los territorios, primero no se ha podido coordinar a nivel como ni metropolitano ni nacional, en una gran confederación de asambleas, por ejemplo, que es una cuestión que igual hay varios intentos, como la coordinadora, la CAT, que no me acuerdo qué significa la sigla en este momento, que uno de coordinar asambleas territoriales, o también en Gran Concepción hay otro intento, y lo otro que tampoco han podido llegar a los lugares de trabajo, que de hecho uno puede analizar que si las huelgas generales fueron exitosas, no fue porque efectivamente hayan paralizado los sectores productivos. De hecho, si uno analiza más fino, quienes realmente pararon de verdad, aparte del sector público, que tiene más garantías que otros sectores, en el sector privado solamente pararon 2 gremios de verdad, que fue la Unión Portuaria y los sindicatos que agrupa el SINTEC en la construcción, que también uno puede analizar en términos cualitativos, no son más de 10.000 personas, ¿cachai?, de un universo de 500.000. Si hubo huelga general efectiva, fue porque se paralizó el país por la movilización callejera, por los bloqueos, por la acción directa de masa, y porque la gente estaba en la calle durante todo el día y la jornada laboral se acortaba de facto porque no podía llegar a la pega, llegabais tarde, o porque tenían que soltar temprano porque no había locomoción. Y respecto, no sé, a otros elementos como el rol que ha tenido el Estado se ha mostrado tal y como es. Un órgano de clase, una cuestión que no es neutral, que defiende los intereses de los empresarios, los capitalistas, y eso quedó demostrado desde la primera semana antes de que empezara la revuelta, ¿no es cierto?, cuando las compañeras y las compañeros secundarios empezaron a evadir. Lo que hizo el Estado fue echar más benzina a todo el conflicto, ¿cierto? Primero metiendo a los pacos en las estaciones, golpeando a los compañeros y las compañeras, y después cerrando las estaciones de metro el día viernes, lo que, como decía un compañero, le entregó a nuestra clase un ejército de proletarios enojados que no podían llegar a sus hogares, 3 millones de personas que ocupan el metro, y después sacar a los milicos a la calle, ¿ya? Vemos las consecuencias en términos represivos. Por un lado, el Estado lo que hace es reprimir brutalmente. Tenemos 2.500 presos y presas en este momento a partir del movimiento, 350 personas que han perdido ojos, miles de heridos, violados, torturados, mutilados, pero a pesar de eso el movimiento no decae, ¿ya? Y por otro lado está la salida política que nos imponen, que el pacto social, ¿cierto? Que los partidos se ponen de todos los colores de acuerdo y a puertas cerradas imponen una convención constituyente, que en el fondo ni siquiera una asamblea constituyente como plantean algunos sectores, pues una cuestión mucho más restringida que blinda al sistema de partidos a, en el fondo, cambiar las cosas para no cambiar nada. ¿No? Bueno, continuando la idea de mi compañero, la idea de este conversatorio es que nosotros podamos en conjunto dar un análisis en torno a las posibilidades de las asambleas territoriales y a sus limitaciones. En cuanto a lo que propone el Estado, que por una parte es una agenda represiva terriblemente fuerte, y por otro lado te proponen el nuevo pacto social. Y que en el nuevo pacto social finalmente donde se cuadra la clase burguesa y tratan de
relegitimar el Estado y... Ay, se me fue la idea. Que en el fondo lo que se trata de hacer es frenar el conflicto. Todos están de acuerdo, todos los partidos políticos, ya sea de izquierda, bueno, que he demostrado con el Frente Amplio, a la extrema derecha, de que lo que quieren es como, hay un acuerdo en que esta cuestión tiene que parar. Como traerlo a la normalidad, y ya sabemos que la normalidad es el trabajo asalariado, no ver a nuestro hijo, nuestra hija nunca, salarios de mierda, precarización, y por suerte hay un montón de gente que ya no quiere volver a eso. Y que y cuestiones como básicas, nosotros conversamos, nosotros las 2 primeras semanas, así, no sé, gastamos ¿cuánto? 5 lucas cada uno como para vivir, una hueá inédita, porque, no sé, la gente te llevaba en el auto, no se quedaba la locomoción, caminaba y harto, bueno, muchos lados la comida era gratis, etcétera, etcétera. Entonces, y uno estaba en la calle, pues, ¿cachai? Estaban cerrados los malls, todo eso, y la gente estaba en la plaza, como que se empezaron a modificar las relaciones sociales de forma como más o menos instantánea, y eso, yo creo que por ahí va como lo fundamental, pues. Ahora sí, es que, y bueno, tiene que ver con lo que, por una parte la agenda represiva y por otra parte lo que propone el Estado, esta formación de la nueva Constitución, que finalmente una nueva Constitución no es garante de nada y que que una de las preocupaciones o de los análisis que nosotros hemos realizado es que las asambleas territoriales evidentemente ponen este tema en discusión, pero sin embargo, ¿cómo hacer que la asamblea, no toda la actividad gira en torno a eso? Es decir, que conserven su carácter autónomo. Y eso es a partir de que las asambleas territoriales tienen que responder a las necesidades de la lucha. Ya, bueno, un poco continuando con la idea de la compañera, que también es una reflexión que hemos mantenido, que cuáles son las necesidades de la lucha, que son bastante amplias. Una de las urgencias más importantes ahora es como el apoyo y la solidaridad de los compañeros y compañeras que han caído, de las compañeras que han sido heridos y asesinados, las familias. También todas las muestras de solidaridad que hay en las asambleas con respecto a los vecinos que están sufriendo algún tipo de problema, ¿ya? Esas son en el fondo manifestaciones de las asambleas territoriales que nos están demostrando que no necesitamos del Estado para poder sobrevivir ni para poder mediar, porque nos venden el discurso de que median frente a una realidad que en realidad no es necesaria, es una realidad que es una verdad mentira, por así decirlo. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que uno de los temas importantes es como un poco develar cómo la mentira del Estado y la maniobra también de dos conceptos que yo encuentro que son los que mantienen y sostienen un poco esto, que tienen que ver con la paz, que es como volvamos a la paz, queremos paz, y la democracia, ¿cierto? Que es como el bien último de todo, pues así como que tenemos que cuidar la democracia, ¿cierto? Es algo, pero en este movimiento nos hemos dado cuenta que en el fondo la democracia no es una garantía de la vida. En el fondo no. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han sido heridas? 300 personas, más de 300 personas han perdido sus ojos. Entonces, en el fondo eso ha sido la democracia. Y esa es la democracia. ¿Ya? Entonces creo que nos están dando las respuestas a los cuestionamientos que muchas veces desde arriba, desde su propia represión, nos están dando las respuestas a qué es lo importante cuestionarse en las asambleas territoriales. Bueno, otro de las como reflexiones que aparecen en el texto y que nosotros nos gustaría como compartir con ustedes tiene que ver con el fondo, ¿por qué si desde la revuelta que surge como carácter espontánea se trata de encauzar hacia una vía democrática? Y una de las aristas principales por las cuales nosotros creemos que surge es por el hecho de querer invisibilizar una lucha de clases o de legitimarla. Sí, y también lo que es muy importante y que lo que ha pasado durante estos 2 meses ha sido más de lo que ha pasado en 30 años. Ya, y que ha quedado demostrado
que la única salida que tenemos nosotros, los desposeídos, la clase trabajadora, el proletariado, como uno quiera llamarlo, es que es por medio de la acción directa de masas, pues por nuestra actividad autónoma contra nuestro enemigo, es lo que nos ha dado la posibilidad de poder transformar esto en un horizonte más allá de lo que nos plantea el sistema de partidos, del parlamento, etcétera. Y eso no ocurrió mediado por nadie que lo dijera, ¿cachai? Como dice en el texto, espontaneidad no es sinónimo de no organización, ¿ya? El movimiento se ha dotado de su propia organización de forma más o menos espontánea y también con minorías que han actuado en su interior, que no han buscado dirigir el movimiento, sino en el fondo estar con él y tratar de brindar orientaciones más de carácter programático, pero en el fondo el movimiento mismo es el que va decidiendo qué hacer. Y eso es muy importante porque ha sido los partidos, la institucionalidad ha sido hasta el momento incapaz de cooptarlo. Ya han tratado de eliminar las movilizaciones callejeras. El otro día salió el intendente diciendo que no toleran ninguna movilización en el centro, y eso la verdad que sigue ocurriendo, aunque quizás ya no estaba en Plaza de Dignidad esta semana porque estaba plagado de pacos, pero uno ayer de la Alameda estaba incendiada todo para abajo, ¿cachai? En las regiones, se sigue manteniendo una movilización gigantesca, en los territorios también, llevado adelante por la asamblea, y en el fondo lo bueno de todo esto es que hay una legitimación importante de lo que se denomina como clase política o casta política, que en el fondo es la clase burguesa representándose a sí misma a nivel como político institucional, porque todo lo que lo han prometido ellos los partidos nunca lo cumplieron, y la única posibilidad de que se puedan cumplir algunas de esas demandas, que son muy importantes, por cierto, para mejorar la calidad de vida de nosotros y nosotras, si se vaya a cumplir algo es porque lo vamos a imponer nosotros en la calle. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿cachai? Que al final ellos nunca nos van a regalar nada, ¿ya? Si no es por la lucha autónoma, autoorganizada, de masa, con la gente, con los vecinos, nunca vamos a ganar nada. Y eso mucha gente se ha dado cuenta. Y eso yo creo que la lección más importante, que organizado entre nosotros mismos, en asamblea o en otros órganos que vayan surgiendo, es la única forma que podemos conseguir victorias para nuestra clase. Bueno, un poco también para terminar mis intervenciones, quería acotar lo que tiene que ver con esto que algunos han querido llamar demandas, otros han querido llamar de reivindicaciones, que es una apuesta un poco por la desmantelación de todo lo que sustenta este sistema, que tiene que ver con el exigir que se acabe la policía, los carabineros, las AFP, que también son como base de todo esto, y algunos tipos de otras demandas que en el fondo nos vamos a dar cuenta que son básicas para nuestra vida y que en sí mismas van a hacer colapsar esto, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a dejar el micrófono abierto. Voy a escuchar y hacer como... ¿Ah? ¿Quería decir algo la Camila? ¿Leer una frase, quizás? ¿No? No sé si la vayamos a leer. Sí, ya, y bueno, ojalá que lean el boletín, ya lo difundan y que se sigan discutiendo estas ideas en todos lados. Nos sigamos organizando. O sea, igual entendiendo que las asambleas territoriales y el proceso constituyente se van a entrecruzar, o ya se están entrecruzando, es importante no restarnos obviamente de las asambleas territoriales, pero sí tener una visión crítica respecto al proceso constituyente. Y bajo esa lógica nosotros tenemos que ser capaces entre nosotros de enarbolar reivindicaciones mínimas para nuestra clase. Entonces, bueno, habían entre varios compañeros se esbozaron algunas, que las leo, ¿no? Sí, ya. Amnistía, ¿qué? La más piola. Ya. Amnistía a todos los presos y presas del estallido social. Libertad incondicional ya. De hecho, que nosotros, como bueno se mencionó aquí anteriormente, creemos que las asambleas territoriales tienen que tener una postura clara respecto a los compañeros y compañeras que están cayendo en el proceso de revuelta. Que muchos de los chiquillos que han caído por primera vez se enfrentan a la yuta o a este proceso, y frente a eso es importante que, por ejemplo, otra idea que también surgió es que las asambleas puedan tener un lugar de acopio y poder hacerse cargo de una manera más activa respecto a los presos y presas del territorio. Disolución de Carabineros, reemplazo por Federación de Grupos de Autodefensa a nivel poblacional, juicio y castigo a Piñera, Iturriaga, Chadwick, que bueno, y eso ya
más o menos está, Espina, Blumen y Rosas y todos los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Derogación de la ley antiterrorista y ley de seguridad interior del Estado. Derogación del control preventivo de identidad y cualquier forma de detención por sospecha. Eliminación de la justicia militar y de las cárceles especiales por delitos militares y o de la policía. Eliminación de las cárceles concesionadas, cárceles para los delitos de cuello blanco. Reducción programada de la población penitenciaria para llegar a cero mediano plazo. No más ISAPRES ni AFP. Eliminación del CENAME. Prohibición del encarcelamiento a menores de edad. Entendiendo también que muchos de los cabros que han caído son cabros que han pasado por el CENAME o que están en el CENAME. Reformulación completa de la legislación sobre el urbanismo, vivienda y construcciones. Expropiación de propiedades de la iglesia y grupos económicos para ser entregadas a las comunas libres. Reforestación de las plazas, cerros y calles, instalación de ciclovías, paseos peatonales y restricción al uso de vehículos motorizados. Gratuidad del transporte público, servicio gratuito de bicicletas en cada comuna. Reconocimiento de la autonomía política, territorial y jurídica de los pueblos originarios y las comunidades territoriales de base. Reconocimiento jurídico de los bienes comunales. Sueldo mínimo de 800.000 pesos. Desmantelamiento de la televisión y radios oficiales. Apoyo a los radios y los medios comunitarios. Farmacias, librerías, cines, skatepark, gimnasios y moteles populares gratuitos. Crear a partir de las asambleas territoriales autónomas una Federación Nacional de Comunas Libres. Y eso también es lo otro que también veníamos conversando, o sea, de esta necesidad de que también las asambleas territoriales extiendan sus límites y que tiene que sobrepasar finalmente el territorio mismo y poder generar una coordinación mayor. Eso. O sea, igual entendiendo que hay muchas de acá reivindicaciones que son así como bien como maximalistas y como no son cuestiones a corto plazo, ¿cachai? Pero son un horizonte que yo creo que tiene que estar así presente quizá a mediano o largo plazo, hablando de 10 años, no sé qué, son como demandas que hay que agitar. Sobre todo hay cuestiones que son mucho más plausibles, por ejemplo, una cuestión mínima exigir como esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos, asesinatos, y responsabilidad también. Y otras cosas más que son más inmediatas, como, no sé, porque el transporte público, que son posibles dentro como del marco incluso del sistema capitalista. Y otras cuestiones que obviamente tiene que haber un proceso de ruptura mayor y de desarrollo autónomo de la clase y acumulación de fuerza, etcétera, pero son como el horizonte que nosotros creemos que tiene que llevarse adelante, por lo menos por la gente que se reivindica como revolucionaria, más allá de la Asamblea Constituyente, independiente de lo que pase con eso, la que tampoco depende enteramente de nuestras voluntades. Eso, no sé, la idea ahora dejar el micrófono abierto para opiniones, debates, comentarios, etcétera. Quería saber si han pensado o han logrado cómo desarrollar alguna propuesta para articular algo como esto, porque por ejemplo a nosotros nos pasa en este territorio de Maipú, que igual es grande, pero no tanto así como una región, que igual nos ha costado harto articularnos. Los chiquillos, aquí tenemos un compa, ya no está, que él participa en la Asamblea Territorial de Maipú, que es donde están llegando el resto de las asambleas territoriales. Mateo, y la verdad es que si bien las asambleas llegan, este sirve más como un espacio de encuentro que como un espacio de articulación. Siento yo que no hemos logrado articularnos de una manera en que pudiéramos decir, ya, si Maipú está articulado, aun cuando en Maipú, en el sector así como más cercano a la plaza, sin contar la ciudad satélite, el Abrazo, que son como otro mundo aparte, hay como 25 asambleas territoriales y aun cuando existen encuentros de asamblea, no logramos articularnos. ¿Han pensado ustedes, han planteado una manera como de lograr articular las asambleas territoriales? No estoy diciendo que tengan la verdad del mundo, sino que como algún nivel de propuesta como para poder empezar a trabajarlo incluso nosotros. Claramente no tenemos las respuestas a todo y esa es una de las respuestas que no tenemos. Pero un poco tenemos que tener paciencia en lo que está pasando y no desesperarnos. Estamos en una época en que todo es inmediato, ¿cierto? Ya han pasado recién 2 meses y estamos hablando de un objetivo mayor. En el fondo, frente a eso, yo creo que primero que todo hay que tener esa perspectiva y empezar a recién pensar, porque esto fue sorprendente. O sea, estábamos todos angustiados, pero de cierta manera todo nos pilló así como un poco desorganizados, ¿cierto? Entonces yo creo que primero entender eso. Segundo, hay algunas experiencias
que de a poco se han estado dando encuentros de asambleas de asambleas, y yo creo que eso es un primer paso para. Ya, no sé si alguien más quiere agregar algo de nosotros. Bueno, sí, en realidad, como respondiendo a tu pregunta, la verdad es que no. Sí, para ser honesta. Pero sí, también entendiéndolo como lo que decía más o menos la Pía, o sea, como que esto igual, si bien es cierto, las asambleas territoriales han surgido históricamente, no es que pasó, así como que, no es que del 18 se formaron todas, pero si bien es cierto, desde el 18 de octubre tomaron un auge importante y protagónico porque fue el espacio de encuentro, como tú mencionabas. Y creo que ese es un punto terrible e importante, o sea, nosotros podríamos contar como un poco la experiencia allá de Puente. Bueno, nosotros, varios de nosotros estamos en la asamblea de Puente Alto, la compa acá de la Villa Los Presidentes. Este sábado se va a dar un encuentro de asambleas en Puente Alto, va a ser el primero recién, y lo cual nosotros igual creemos que está bien, pensando que esto igual es de carácter embrionario, o sea, como que está recién partiendo, estamos recién encontrándonos, estamos recién tomando como posturas críticas, entonces es algo que recién se está articulando. Otra cosa que yo creo que es importante, que si bien esto se puede decir que es solamente un encuentro, pero tenemos que tomar en cuenta que hasta hace 2 meses atrás era impensado, ¿ya? Y que el encuentro propiamente tal ya es un poco voltear un poco nuestra forma de vida cotidiana súper aislada, ¿ya? Que a la que no tenía la normalidad capitalista que nos tenía separada y atomizado. Entonces no es cualquier cosa, no es solamente el encuentro. Yo creo que de ahí van a surgir otras propuestas e ideas, y claro, pues la articulación es un objetivo al que apuntamos. Otra cosa que también creo que tenemos que aprender de lo que ocurrió es que no podemos, como minoría más radical, tener la respuesta a todo, ¿cierto? O sea, no fuimos nosotros los que iniciaron esto, así que quizás las respuestas no van a venir solamente de nosotros, sino que vamos a ser partícipes de lo que se vaya dando también. Entonces un poco hay que ir observando y participando de todo el proceso. No sé si hay algo. Bueno, claramente, como dicen los compas, yo creo que ninguno de nosotros aquí tiene una respuesta, porque nos ha pillado a todos en una situación, de hecho, de desarticulación, y porque probablemente todos nos encontrábamos un poco aislados, o realmente los que trabajábamos más en colectivo habíamos como sentido un poco de fracaso ante el capitalismo. O sea, varios de nosotros nos sentíamos un poco deprimidos, un poco exsueltos de toda la vida, ¿cachai? Alejados de la vida, alejados de lo esencial de la vida. Y bueno, y lo bueno de la asamblea es el proceso de ejercicio, ¿cachai? Como todo en la vida, pues, o sea, verdad, nadie nació aprendiendo, y sobre todo tenemos que ejercitar el poder de la colectividad y ejercitarnos, reconocernos en las calles, reconociendo en la asamblea, intercambiando también información, y juntos, en todo caso, encontrar esa respuesta juntos, porque la revuelta la iniciamos todos y todas, y yo creo que ese ejercicio es el que estamos llevando a cabo justamente ahora. Así que es una respuesta que tenemos que elaborar en conjunto, y espero que tenga un buen puerto. Yo igual tengo fe que vamos bien, y algunas cosas pueden llevarse a buen cabo, como, no sé, la toma de territorio. Veníamos conversando con un compa también, tomarse algunos lugares que estén abandonados en nuestras comunas. Digamos, hacernos parte y tomar el poder colectivo nomás, pues. Así que ejercitarnos, reconocernos y eso. Una última cosa antes de la siguiente pregunta, que la revuelta nos dotó algo que no teníamos antes, que eran espacios de asociatividad, discusión, encuentro en los territorios que no existían, que son permanentes. La apuesta que nosotros planteamos es que las asambleas territoriales superen la coyuntura de la asamblea constituyente, independiente de lo que pase, porque son los espacios que van a determinar que cuando esta cuestión esté ahí de nuevo, no estemos en cero, ya, y que pueda haber un paso, podemos avanzar un paso más allá en la lucha, en la organización. Y por eso nosotros consideramos que lo estratégico hoy día es profundizar la discusión, la perspectiva, la coordinación, como en miras a llegar a construir quizá una coordinación primero comunal, ¿no es cierto?, que es el primer paso, después de la región y después nacional, que es un proceso que no depende de la voluntad del individuo, sino que es un proceso que depende de la colectividad.
que nosotros o sea, pretendemos, somos parte de ello y queremos potenciarlo. Hola. Ya, a nivel personal, claro, me pasa que considero que las asambleas territoriales en realidad son un enorme órgano de proyección política, proyección revolucionaria, pero me sucede, bueno, nosotros y nosotras como asamblea ya llevamos casi 2 meses reuniéndonos en esta plaza, 2 meses en que hemos tenido un trabajo colectivo bien arduo, entonces una de las cosas que me sucede con esto es que mis preguntas, más que mis preguntas, lo que estoy pensando tiene más que ver con qué es lo que ocurre, espérame un poco, Guatón, lo que está ocurriendo a nivel interno que a nivel externo. En realidad no es que uno sea más importante que el otro, pero dado que sabemos que la articulación es necesaria, sabemos que los trabajos de articulación han comenzado, en el caso, no sé, de Maipú, una comisión de nuestra asamblea participó de la segunda asamblea territorial, que es una coordinadora en Maipú, entonces hay trabajo que se ha ido avanzando, hay articulación, nos conocemos, hemos articulado marchas juntos, etcétera. Entonces yo estoy pensando a nivel personal un poco en lo que ocurre en la interna, porque considero que bueno, el gobierno y siempre el Estado de la autoridad lo que va a tratar es de manipular el agotamiento de los sectores en lucha, y eso es lo que está ocurriendo cuando uno piensa que una de las cosas más relevantes, más vistosas ha sido, por ejemplo, la toma de las calles, sobre todo en el centro de Santiago, pero también en lugares, distintas comunas. Y eso se agota, y las fuerzas se agotan. Entonces, cuando ocurre esto, que es una cuestión bien natural, yo considero y siento que las asambleas territoriales, efectivamente, lo que deberíamos, o lo siento yo incluso que estamos trabajando, es que ese agotamiento no vaya a significar que la algidez de un momento muera. Entonces, finalmente considero que las asambleas territoriales son el espacio de proyección política para darle sentido a lo que, no sé si se inauguró, pero al menos lo que estalló el 18 de octubre. Por ejemplo, y me pasa que me pongo a pensar de cómo nuestra asamblea pasa de ser de una asamblea de en algún momento 50, 60, 70 personas, incluso convocando marchas de hasta 500 por aquí por el barrio, a que tenemos un colectivo de asamblea donde estamos en general 20, 30 personas, que a mi entender y como lo veo me parece un número fantástico. Pero también me pasa que tiendo a pensar de cómo este número, cómo no perdernos y no volvernos a atomizar. Eso me preocupa. Y me preocupa porque cuando están los vecinos en realidad y pasan por acá y nos miran, estoy pensando en cómo invitar a ese vecino, más que volver a decir somos nosotros, aquí estamos los de la asamblea, y me refiero no solamente a como práctica, sino que finalmente como proyección. Pero yo considero efectivamente que las asambleas territoriales, sobre todo aquellas que han definido su autonomía, que es el caso de la nuestra, nosotros lo hemos conversado en múltiples instancias, nuestra asamblea es una asamblea autónoma, ¿ya? Y que tiene perspectiva hacia la autogestión. Entonces, esa proyección, ¿cómo la reproducimos? ¿Cómo la llevamos al territorio? ¿Cómo de verdad la hacemos presente? ¿Cómo vamos a convivir con las juntas de vecinos? ¿Cómo vamos a convivir con el vecino, por ejemplo, que sí quiere una asamblea constituyente o que sí piensa que una constitución, una nueva constitución, va a cambiar radicalmente nuestra vida? La gracia es que, por ejemplo, la proyección que hoy día tenemos y el trabajo que se hace, y por lo que entiendo en todo el país más o menos, de las comisiones, es también una forma de reencontrarnos con las metodologías de trabajo. Pensemos que los sectores oprimidos llevamos décadas y décadas donde lo que le llaman tejido social se ha perdido. A lo mejor hoy día el concepto de comunidad tiene un poco más de sentido, pero eso se ha perdido. Pues entonces, claro, yo le encuentro todo el sentido cuando decimos, efectivamente, tenemos que recomponer ese tejido social, tenemos que volver a encontrarnos con los vecinos. Pero también es importante cómo las asambleas vamos a ser capaces de instalar este órgano y poder de proyectarlo y proyectar las luchas a través de esto, porque efectivamente las barricadas se van a agotar en algún momento, y eso es algo que tenemos que saberlo. Entonces, como las asambleas tienen, gracias, como las asambleas tienen la posibilidad, o tenemos la posibilidad de darle a esto una continuidad, pero con mayor contundencia también, porque el eslogan que uno saca a la calle, en general, muchas veces aguanta el papel y después lo guardo y al otro día vuelvo a mi rutina. En cambio, la asamblea exige de alguna manera un compromiso y un recorrido
que es más complicado llevarlo, pero que va a ser más duradero, y siento yo que a la postre va a permitir que el día de mañana estemos efectivamente coordinando comunas libres, que estemos coordinando proyectos autogestionarios, porque la asamblea no solamente estamos coordinando en comisiones sobre temas específicos, sino que además lo que nos pasa en el caso de nosotros es que estamos proyectando cuáles son los horizontes de lucha, cuáles son las discusiones hacia las que tenemos que ir, considerando que hay muchas que no hemos dado, y estamos de forma embrionaria en estas. Entonces me importa mucho la articulación hacia afuera, pero también me importa mucho cómo consolidar el trabajo territorial de manera que seamos convocantes. Y lo último que quiero decir, que tiene que ver con algo que nos ha pasado mucho, de repente la gente que nos encontramos acá coincidimos muchísimo respecto a ciertas perspectivas, y de repente uno no está acostumbrado a ser mayoría en una asamblea, y uno está acostumbrado a ser esa minoría que acusa de que están maquineando, que acusa que... estamos acostumbrados a ser una minoría. Entonces también en una asamblea como esta, por ejemplo, con vecinas y con vecinos que no piensan como uno, aprender a ser como mayoría de alguna forma y ser convocante, y no tener que ser como no permanente, alejar a la gente, algo que me hace ruido. Oigan, para ir acortando un tiempo, si es que se extiende harto, les voy a mostrar esto ya. En caso de emergencia. Yo lo entendí. Pero era mal Mario. Quiero hacer una intervención bien corta con respecto a la manera en que podríamos articularnos en modo general para afuera. Creo que la forma es reconocernos cómo somos dentro, cómo somos en la asamblea, y reproducir eso fuera. Creo que hay una cosa que no se ha tocado el tema, que es la noción de democracia, que existe aquí una figura que es un presidente, que existe una élite que son las cámaras, y la gente que se joda. O sea, el sistema político de democracia electoral es un tema que a mí me toca, por lo menos. Siento que es parte de todo lo más podrido que hay en este país. Siento que la figura del presidente se tiene que acabar. No sé qué lo dirá la asamblea, lo que vendrá, pero creo que esa cuestión no puede ser que solamente una persona proponga y apruebe, que tenga esos dos poderes de proponer y de aprobar el gasto fiscal de todo un país. Creo que esa es una de las cuestiones más nocivas. No es ni de cerca la forma en que nosotros nos convocamos aquí. No es la forma horizontal y circular de vernos a las caras, de vernos a los ojos, y por eso la única forma es reconocernos. Cómo de verdad nos organizamos, y eso transmitirlo a la otra asamblea, que se reconozcan también ellos a sí mismos, vean cómo funcionan, y luego digan, está bien, esa es la forma, tratemos de mejorarlo y de ampliarlo, de un país. Eso. A mí me gustaría retomar un poco lo que decía la Javi hace rato, que era la forma de organización de las asambleas, y ha sido un tópico importante tanto en la CAT como en las asambleas de Maipú, como más que imponer desde ese mismo organismo, sino búsqueda en nosotros mismos, en las asambleas que la conforman, el cómo organizarnos a través de nuestros principios que también declaramos, y realmente una tarea que nos compete a todos y a todas, porque en estos mismos organismos se tendría que respetar nuestros mismos principios de horizontalidad, de que las decisiones las tomemos nosotros, de respetar nuestra autonomía. Así que es un proceso que aún se está gestando y que se ha visto como una necesidad y se está tratando de abordar lo mejor posible. Es sin duda esencial también para no quedarnos en los territorios y para poder tomar más fuerza en comunidad, en conjunto con todos y todas, la asamblea y los demás que nos estamos organizando.
con respecto al pacto social tan abuchado, nosotros igual como asamblea sacamos un comunicado hace rato y todo lo que dijimos se está viendo hecho realidad con la paridad, con las cuotas para pueblos indígenas. Y bueno, fue un mecanismo de institucionalización de la lucha que al final le relegó toda esta decisión a la élite, como habíamos sabido. Yo igual veía con al menos un poco de ojos de esperanza tal vez, que podría ser mejor si es que hubiera paridad, si es que tuviera participación de pueblos indígenas independientes, pero realmente perdí la poca esperanza que me quedaba al saber que no van a haber nada de esto, porque ya si va a ser mala desde la élite, sin estos escaños, no queda nada más que mantener el status quo y sus intereses. Y bueno, lo que decía Mario al final, como de que la tarea que nos queda, así como nosotros ahora como asamblea, es ser convocantes para los vecinos y vecinas que no están viniendo, porque tampoco la idea es que terminemos mirándole el ombligo, si bien es necesario, porque necesitábamos un lugar de reunión para nosotros y nosotras, pero también tenemos que saber que si queremos que sea realmente una asamblea territorial, tendríamos que llegar a todos los que no están viniendo ahora. Hola, buenas. Como siempre yo quería hablar sobre un tema como que normalmente no se toca, pero es como el tema del internet y la articulación que podemos tener como asambleas. Me gustaría saber como la opinión de todos, así, de saber qué opinan sobre el internet y cómo puede ser un beneficio para articularnos o dar información, porque sí lo ha sido. Incluso los memes, cómo afectan dentro de la cultura y el conocimiento popular. Eso quería saber la opinión de ustedes, de la asamblea como todo y también de los exponedores. ¿Qué factor y también qué protagonismo, por así decirlo, tiene el internet en este estallido social? Y cómo también ha influenciado respecto, por ejemplo, desde lo más básico, como así como un meme, cómo también ayuda a informar a la gente y también cómo nos ayuda a articularnos. Fuera de lo que son como la privacidad y cosas así. Entonces, si alguien quiere responder esta pregunta. Hola. De nuevo. Ya, bueno, con respecto al internet, igual, claro que internet ha tenido una gran importancia, ¿cierto? Desde el humor y la ironía, un poco ha sacado la necesidad de esto, claro que sí, y también como medio de difusión, hace tiempo ya que nos convoca y todo, pero también creo que al mismo tiempo tiene esa doble filo de querernos hacernos sentir conectados y también tener un poco la pérdida del cara a cara, ¿cierto? Sin embargo, hay que verlo desde el lado positivo, cómo lo podemos utilizar para seguir articulándonos, sabiendo también que está lleno de peligros para nosotros mismos. Respecto a lo de internet, yo creo que en términos particulares tampoco es algo que hemos discutido mucho, pero yo creo que, claro, ha servido de mucho para la difusión de información, de movilizaciones, incluso algo que ha sido muy beneficioso para nosotros, porque antes cuando había represión, hace 30 años, ¿cierto? Nadie lo sabía, ¿cachai? Y ahora como todo el mundo tiene teléfonos celulares, ahora la guay que hagan los huevones, ¿cachai? Se sabe, ¿cachai? Y rápido, aunque los huevones borren la cuestión, y eso ha generado, por ejemplo, que los carabineros están tan desprestigiados, es básicamente porque la gente sube información rápidamente y totalmente a internet sobre los abusos policiales, y eso ha sido beneficioso para el movimiento, claramente. Pero yo creo que eso no puede sustituir como la constitución de una comunidad humana real, ¿cachai? Que se construye de cara a cara en la comunidad, con los vecinos, en los lugares de trabajo, porque lo que ha hecho el internet y la telecomunicación a partir de su implementación, porque la ciencia tampoco es una cuestión neutral, por lo menos en mi opinión, es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y en función de él. No existe una ciencia que no esté vinculada como el desarrollo de la acumulación de tasa de ganancias, de bla bla bla, ¿cachai? Entonces ha fomentado la separación entre los seres humanos, la fragmentación, el individualismo, etcétera. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Bueno, respecto como a las redes sociales, yo siempre he pensado que tienen un arma a doble filo. Porque por una parte sí concuerdo plenamente que ha sido un factor relevante en la difusión, sobre todo esto de que responde a la inmediatez, ¿cachai? Como de que suceden ciertas cosas que las podéis subir inmediatamente, se viralizan y eso ha sido indudablemente beneficioso. Sin embargo, constituyen un carácter de doble filo cuando, por ejemplo, grabáis cosas que no tenéis que grabar y las subís y las viralizáis. Entonces eso no es beneficioso para el movimiento, sino que al contrario. Exactamente, cae mucha gente presa por lo mismo. Entonces
desde ahí yo igual creo que un punto como súper que tiene que estar dentro de las discusiones que tenemos que tener, ¿cachai? Como cuál es el manejo que nosotros tenemos que tener con las redes sociales, porque tú todo lo que subí a la red es información y crean perfiles y información pública. Por lo tanto, igual nosotros lo hemos discutido así con el sentido de que hay cosas que son de carácter público y lo público tú lo podés difundir porque es público. Si el problema es cuando difundís cosas que no son públicas, ahí es cuando se produce el problema. Antes, un poco hablar de lo que se había dicho antes, ya, que igual, ya déjenme organizarme en la cabeza de mi idea. Primero que acá el compañero habló un poco de cómo convocar. Bueno, yo creo que sí, pues, hay un desgaste claro, que es normal también, ¿cierto? Desde mi perspectiva creo que no hay que aspirar como a la conciencia así como racional de la necesidad de cambiar las cosas, sino que apostar un poco a la vida misma, ¿cierto? Porque esto tenemos que también enmarcarlo en un contexto mayor que es como internacional, que tiene que ver cómo se va dando las condiciones de vida en el capitalismo. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que mantener las asambleas sí se va a dar en relación a cómo estas vayan sorteando las condiciones de vida de las mismas personas que viven en el territorio. Por ejemplo, ya se nos dice en la tele y en todos lados que se viene una crisis económica, que en verdad ya venía de antes, pero se está un poco buscando culpar al movimiento de esto. Y creo que un poco esa convocatoria tiene que ver que cómo como asambleas vamos a hacer frente un poco a mermar el impacto que va a tener en cada una de las personas que participan de la asamblea y su entorno esta crisis, por ejemplo. Y así con otras necesidades vitales que tenemos los seres humanos, que creo que en la medida en que se puedan ir trabajando, en el fondo es como centrarse en la vida misma, en lo cotidiano, ¿ya? En cómo resolvemos colectivamente eso. Y creo que eso es lo que va a convocar a la gente, porque hay una presión mayor que externa a nosotros, ¿ya? Y que tiene que ver también con lo que desembocó en esto. Y tenía otras ideas que decir, pero no sé si alguien más quiere agregar algo con respecto a eso. Brevemente, así como en el fondo, las necesidades convocan a la gente, ¿cachai? No podemos crear necesidades ficticiamente, que es lo que hace el capital, ¿cachai? Y en el fondo, las asambleas tienen que permanecer, ser espacios de sociedad que sean conocidos y que cuando sea necesario van a tener que asumir como la resolución de conflictos, necesidades, y eso reales, concretas, materiales, que es lo que convoca a la gente que no está politizada normalmente. Entonces yo creo que por ahí va como la actividad que va a hacer cuando esto empiece a bajar como la ola o empiece un reflujo más como contundente. Bueno, mi aporte que quiero dar es que, claro, pues, al principio todo partió como muy caóticamente, desde todos lados, nos empezamos a encontrar, aquí por ejemplo, bueno, y en muchos lados se dio donde no había organización, que se empezaron a juntar, se empezaron a hacer acuerdos y revivieron ciertos lugares, pues por ejemplo aquí, esto no tenía actividad del 2011, de las barricadas espontáneas que se hacían al lado de los pacos. Aquí en este espacio específico se vive una geopolítica muy diversa. Aquí, desde aquí en este sector, tenemos todo como el lado más, se podría decir, como revolucionario. Y para atrás tenemos todo lo que son los chalecos amarillos, hijos de Paco, tenemos ex-CNI, aquí, y los tenemos todos al lado, así. Por ejemplo, ahí donde está el líder, fue donde todos se organizaron, ¿cachai? Y precisamente eran pacos que organizaban a la misma gente. Y bueno, nosotros, claro, así como nos interesan las cosas de afuera, aquí nosotros como territorio yo encuentro que, claro, por la asamblea siento que nos están mostrando como el camino más que para hacer peticiones al Estado, al gobierno, es como lograr el control territorial de los lugares, que en el fondo es lo más importante, pues, separarnos completamente del gobierno implica también tener que asumir cosas tan básicas como la autodefensa,
para así poder nutrir. Y bueno, yo encuentro que de cada asamblea que se están dando, de primero, obviamente partir de una autonomía, es que cada una fortalece ciertas cosas, pues, da las circunstancias que, por ejemplo, en esta asamblea el tema de la salud es fuerte, y así se van agarrando como hartas cosas que de alguna forma se podrían federar con otros lugares. Por ejemplo, aquí estamos en el territorio límite con Cerrillo, donde hay unos chiquillos que ayer, por ejemplo, fueron a hacerle una funa a la escuela de Paco, ¿cachai? También así aquí se están haciendo otras cosas con respecto a funa a la 25 comisaría, que es la tercera comisaría más bastarda. Y así tenemos muchos casos, pues, donde, claro, pues, por ejemplo, igual hay mucha descoordinación también todavía con respecto a hacer cosas en conjunto, porque, por ejemplo, la marcha de ayer de Plaza Maipú éramos demasiado pocos y los pacos ya sabían, ya estaban desde antes de nosotros ahí. Entonces, claro, pues, no estaba el territorio idóneo para, como parte del principio de una turba de 1000 personas, ¿cachai? Donde los doblegábamos. Y hay que aprender también de esas cosas, pues. Tenemos que saber de que igual en estos meses igual ya se baja un poco la cuestión, pero sí sirve para nosotros llevar, claro, ser más crudo y partir el otro año ya así brígido. Bueno, eso, no quiero interrumpir. Bueno, es que lo que pasa es que igual estaba escuchando como súper atenta lo que estaba diciendo el compañero acá, y creo que hay dos puntos como relevantes de destacar. Primero que, no sé, yo creo que hay cosas que, si bien es cierto, a partir de la revuelta del 18, nos hacen replantearnos, como por ejemplo esto de va a haber un momento en que, no sé, pues los vecinos van a dejar de venir y qué hacer. Sin embargo, yo creo que esas preguntas han estado antes en distintas organizaciones. Por ejemplo, el mismo caso estudiantil. No sé, lo veo desde mi experiencia, o sea, el 2006, 2011, también nos preguntábamos esas cosas. Que por qué ahora ya no están tantos estudiantes movilizados, que son preguntas que han estado, y yo creo que lo que uno tiene que apostar, que fueron como quizás un poco los errores como del pasado, no sé, yo me acuerdo que del movimiento así del 2006, que claro que nos desgastamos caleta en tratar de rearmar lo que estaba el 2006 y tratar de como lograr la masividad a la fuerza, ¿cachai? Y yo creo que la cuestión no se logra a la fuerza. Creo que es súper importante un punto que planteaste tú, que esto surge a partir de necesidades reales y no necesidades ficticias. Entonces, tampoco la asamblea tiene que permanecer por permanecer solamente, sino que más que como traer como verdades, sino que plantear las preguntas que logren generar una crítica. Y ahí lo uno con el punto que decís tú, o sea, como de superar el carácter antiestatal, o sea, perdón, superar el carácter peticionista de Estado. Y ahí hay un punto súper importante, que es cómo parte el estallido. Parte con evadir no pagar, no parte con pedir que bajen los 30 pesos, o que sea gratis, parte con evadir. Porque eso es subversivo de por sí, porque en el fondo negáis como que el transporte es una mercancía. Entonces, desde ahí yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer así como es como generar la crítica antiestatal, y tiene que estar ahí permanentemente. Es súper cortito lo que quiero decir. Primero, que podríamos hacer un podcast para las asambleas y subirlo a las redes sociales, y que toda la gente, ojalá como en la comunidad, se lo ofrecemos por internet, si lo quiere escuchar. Es una idea. Es una idea que se puede hacer para que se difunda lo que se habla, los temas que se conversan, las cosas que se hacen, para que ellos sepan, pues, tengan la información. Y lo otro es que, como decía Mario, todos teníamos este miedo de que se iban a ir como apagando las asambleas, pues. Pero no se han apagado. Así que tenemos que seguir, tenemos que seguir. Y lo último es que para lo que queremos formar, por ejemplo, como decía el compañero acá, que no queremos presidente, pero ¿qué queremos? Tenemos que hacerlo nosotros, crear nosotros las soluciones y plasmarlas. Eso, que trabajemos juntos, es lo más importante. Hola.
Primero que todo quería agradecerles por estar acá porque es muy bacán tenerlos, es rico conversar y también mostrar lo que hemos estado haciendo nosotros. La red es muy importante, ¿cierto? Hay como muchos temas que han surgido y me gustaría tener una gran mente como para retenerlos todos y opinar al respecto, pero quizás soy un poco disperso. Pero me gustaría hablarle a Felipe. Captó tu atención. Partir por Felipe porque él indicaba algo que yo enlazo. Y es que, y también con lo que decía Mario, que es cómo hacemos que esto perdure en el tiempo y logre objetivos y no decaiga. Entonces, frente a eso, yo creo que la principal herramienta que tenemos es la unión y lo diferentes que somos. Porque precisamente eso es lo que nos hace más ricos, ¿ya? Porque tiende a suceder que con estos tipos de cuestionamientos generalmente se quedan o en las aulas, ¿cierto? O en las personas de cierta élite intelectual. Nos llamo élite intelectual porque no todas las personas tienen las herramientas o la posibilidad de llegar a cierta ilustración. Pero la idea es que, pienso yo, que el debate no quede solamente entre los que son más ilustrados, sino que salga. Entonces, en relación a lo que decía el Mario también, de cómo hacer que esto llegue a las personas que no están aquí, ¿cierto? A la persona que quizás no va a querer invertir tanto tiempo en leer, ¿cierto? O que quizás le va a aburrir hacer un trabajo territorial diario, porque nosotros hacemos un trabajo diario. Y la realidad es que no muchas personas están dispuestas a asumir ese compromiso, que igual es desgastante, como decía. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante que entre todos podamos aportar qué es lo que hemos estado haciendo. Yo por eso me siento súper orgullosa de la asamblea, porque nosotros, siendo multidisciplinarios, hemos logrado un montón de cosas. Y creo que tiene que ver desde la intelectualidad hasta algo que pareciera ser no tan importante como, por ejemplo, lo que sea compañero, un meme. En el fondo yo creo que no hay que tirar por la basura ningún tipo de estrategia. Y lo importante es seguir organizados de forma tal que cada uno de nosotros pueda buscar el frente por el cual hacer algo. Entonces, por eso yo creo que somos todos súper importantes, ¿cierto? Y todas las luchas son importantes. Entonces, de ahí a no soltarla y de ahí a llamar a las otras personas que quizás no vienen desde la intelectualidad, pero quizás sí se pueden captar. Y frente a eso, el trabajo que estamos haciendo en el barrio yo creo que es súper importante, porque que nosotros hagamos, por ejemplo, lo que hizo el Claudio Ídolo, te amo, lo que hizo con los viejitos afuera del SECOP, es una intervención cultural súper bonita y súper... Yo creo que la gente que la vio de haber dicho, oye, estos cabros, ¿ya? Porque, como decía la compañera igual, hay cosas que son públicas y otras cosas que son privadas, ¿cierto? Entonces las cosas que son privadas, bueno, las guardamos en privado, pero hay otras cosas que podemos mostrarle al barrio, ¿cierto? Y esas cosas yo creo que no tienen que decaer tampoco, porque es súper interesante que hagamos, por ejemplo, el funeral de los viejitos en el SECOF, que hagamos ruido, que el compañero pueda hacer sus memes, ¿cierto? Y que todos podamos construir material en nuestros diferentes frentes, porque son todos importantes. Eso es lo que quería decir, los amo. Bueno, de nuevo, hola, gracias Ale por normalmente. Yo también quería hablar sobre el tema de internet nuevamente, por un tema de que normalmente se ocupa el internet de manera descuidada y desinformada. Por ejemplo, probablemente mucha gente no sabe lo que es un VPN ni para qué sirve, ¿cachai? Es una herramienta súper útil, ¿cachai? Como encriptar la información, ¿cachai? ¿No se escucha? Es que eso sí, para la jornada de 28. Sí, lo estoy preparando, por eso. Y no adelantamos el hecho. sí. Y como el meme, como decía la Ale, hay mucha gente que no se va a dar la flojera de leer un texto de a lo mejor 3 páginas porque no le da o porque no quiere. Y un meme sí te puede dar una información resumida, aplicada, porque de eso sirve el meme, ¿cachai? Bueno, el meme de internet contemporáneo, porque otra cosa es el meme normal. Pero como sirve ahora es como dar una información concisa, resumida y entendible. Esa es una forma de poder explicar, informar e incentivar a que la gente se mueva. Y no estoy hablando de una utilización de solo el internet. También es la utilización del internet
como apoyo a las asambleas, a las formas de manifestarse presencialmente. No es solo quedarse en internet, porque si uno lo ocupa el internet de manera desinformada y descuidada, obviamente van a pasar formas muy fáciles de registrarlo, porque es súper simple. Y eso quería decir. Una de las cosas como que más me ha hecho ruido durante todo este proceso es esencialmente como también nos vinculamos con otras asambleas. Por ejemplo, yo pienso en los procesos históricos como del último tiempo, o sea, 2006, 2011, donde los estudiantes y las estudiantes se fueron organizando y fueron adquiriendo como experiencia organizativa a través de errores también. O sea, pienso en el 2006, donde aparecen estos centros de estudiantes con un carácter federativo también, pero que también son cooptados por estas cúpulas de poder. Después del 2011, claro, aparecen como nuevos actores, quizá una relevancia mayor de la CONES, la CONFECH y la ACES ya con una estructura distinta a las demás, ya más asamblearia, y donde también es cooptado por ciertas fuerzas políticas, no sé, pienso en el Frente Amplio, pienso en la Jota, y yo creo que de ahí se desprende también un germen de horizontalidad, como de autonomía, horizontalidad y asambleario también. En ese sentido, pienso como en el actual proceso, como cómo mantener este proceso de manera autónoma y horizontal con las demás asambleas que tienen caracteres distintos muchas veces, o que tienen un carácter a veces más marcado dentro de quien habla más, o de quien también concentra el poder o el habla dentro de la asamblea, porque la asamblea de por sí yo creo que no es un ente horizontal, pero sí tiene un potencial de la horizontalidad. Y precisamente ahí como que me genera como ese dolor en la guata, por ejemplo, muchas veces en procesos federativos, procesos que involucran a más asambleas, que a veces como que discernimos en ciertos aspectos, discernimos como en ciertas formas de hacer política, de hacer praxis, y finalmente llego con ese miedo a que sea cooptada nuevamente una asamblea horizontal con autonomía, y que se pierda todo o sea, no sé si se pierde porque la experiencia se mantiene, pero sí se desvirtúa, o sea, sí toma un rumbo, ya sea partidista, ya sea autoritario, y eso me hace ruido, por ejemplo, de lo que hemos conversado. Estaba en algo muy parecido a lo que dice Darío, y de cómo en verdad esa preocupación porque la clase trabajadora pueda articularse igual, porque algo que nos pasa caleta es que nos vemos en la asamblea, ya sea esta, la de Maipú u otros espacios, y claro, vemos como un rango etario limitado igual. Si bien hay gente más adulta, igual hay minorías dentro de este tipo de asambleas. No así, por ejemplo, la otra vez a una reunión que fuimos de la asamblea del Polo Social Anticapitalista, en donde ahí convergen más sindicatos que otros espacios. Entonces de ahí como que nace mi preocupación, como que importante igual es generar esas redes como desde la clase trabajadora, que es distinto a nosotros, a pesar de que acá caleta trabajamos, ¿cierto? Pero que son esas redes como sindicalistas, y yo creo que faltan. De cómo levantar ese sindicalismo organizado, por ejemplo, territorialmente. Por ejemplo, pienso, no sé, en el mall, en los supermercados, que caleta de días después del estallido funcionaron en horario acotado, y cómo ahora, viniendo toda la época de consumo, se vuelve a la explotación de las horas de estar parados, de estar para la cagada, para que siga el consumo como de la Navidad y toda esta época. Entonces me nace como en verdad ese planteamiento, cómo levantar, por ejemplo, escuelas sindicalistas en los territorios para levantar también el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras y legitimar la huelga en su parte, porque lo necesitamos. Toda la gente que trabaja en el transporte la necesitamos metida en la huelga. Entonces me parece que ese es como un llamado importante y un desafío que tenemos como asamblea.
y como que ahí reflexiona de que estamos terrible acostumbrados nosotros que hemos llevado procesos de terrible asambleario, de los errores que desde el 2011, desde el 2006 en adelante pudimos vivir, experimentar, cómo estamos acostumbrados y acostumbradas a la palabra asamblea, y cómo en otros sectores no es así. Es distinto ahora, ¿cachai? Que nosotros hicimos un balance con un pequeño grupo de compañeras y compañeros en medio de cuando ya se cumplió una semana del movimiento, y una de las cosas que nosotros definimos como que era diferente, nosotros definimos el carácter anárquico de la revuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso era incoactable así por el Estado, el capital y los partidos, porque se desarrolló de forma autónoma desde un comienzo y con una perspectiva de totalidad. ¿Qué quiere decir eso, cachai? Que en el fondo no tiene ninguna demanda clara, pero quería todo, cachai. Y por primera vez, yo creo que en 40 años, por lo menos, y de hecho el proceso más avanzado que nosotros hemos visto desde lo que ocurre, no sé, analizamos lo que pasa en Grecia, qué sé yo, en Turquía, en Siria, no sé qué, en donde se manifiesta un movimiento que asume una forma difusa, sin una cabeza visible, sin representante, con alguien con que los buenos puedan dialogar y transar en última instancia el movimiento, y que se dota inmediatamente un movimiento asambleario en los barrios y que plantea un cambio estructural o una reforma estructural o lo que sea, pero una cuestión que no puede dar el Estado, ¿cachai? Y eso es una ganada por donde se mire, ¿cachai? Y eso se ha mantenido. De hecho, la clase política, o la casta política más bien, porque es la clase burguesa, no existe esa hueá, ¿cachai? Está totalmente legitimada, ¿ya? Uno podría analizar así como hasta el Frente Amplio. Nosotros en un momento dijimos, en el análisis dijimos, si el Frente Amplio y el Partido Comunista juegan bien las cartas, capitalizan toda esta weá y son gobiernos. Pero los buenos ni esa weá fueron capaces de hacer, pues se cuadraron al tiro con el Partido del Orden, con la clase, así como con la burguesía. Y eso en el fondo como que le dio la razón a los sectores más radicales, ¿cachai? Y eso yo creo que cambió, por lo menos en una franja que superó como los pequeños grupúsculos, las sectas o las minorías revolucionarias, como queréis llamarlas, que estaban aisladas, que es una cuestión que ahora es casi sentido común, ¿cachai? Por lo menos la gente que se moviliza o se ha mantenido movilizada, que es un porcentaje importante de la gente que empezó. Y respecto a lo segundo, yo estoy muy de acuerdo en que el gran límite de toda esta cuestión es como que uno parece como el proletariado clásico, como el trabajador como productivo o trabajadora productiva, no ha participado como tal en la revuelta. Y eso tiene que ver con muchos factores, también tiene que ver con una cuestión estructural de un código del trabajo que es totalmente antitrabajadores, pro empresa, con una capacidad de sindicalización mínima, con una estructura productiva que precariza el empleo y los subcontrata, entonces es imposible como por generar así como sindicatos en áreas que son re importantes como el retail, etcétera. Pero lo que hay que hacer, yo creo, ahí es tratar de ver con los sectores más dinámicos una estrategia que se vincule con el territorial, que pueden ser los sectores que se han movilizado efectivamente, ¿cachai? Y que se han movilizado desde la base, y no por arriba, no haciendo bluff, porque uno... Igual estoy metido por mi pega, estoy metido en la UA sindical, y yo sé, por ejemplo, quién se movilizó y quién no, y quién mintió derechamente y quién lo hizo de verdad, ¿cachai? Yo te digo, lo único que se movilizaron de verdad fue la construcción y los portuarios, los demás puro mintieron, ¿cachai? Entonces, y eso quiere decir que el movimiento de trabajadores es muy débil, ¿cachai? Todavía. Y eso es una tarea que los sectores como organizados tienen que empezar a ponerle bueno, porque está el ambiente para poder empezar a hacerlo. Y hay que vincular a lo territorial, a otros frentes, etcétera. Ya, dos cosas súper cortitas. Primero, tomando como lo que estáis diciendo tú con lo que está diciendo el Chanti, que como este movimiento surgió y que hay que aprender de las experiencias pasadas, por ejemplo 2006, 2011, siempre se partió el movimiento con un carácter representativo político, ¿cachai? 2006 salió así, de hecho como que los primeros así como dirigentes estudiantiles ya habían sido cortados desde los partidos políticos, ¿cachai? Como los partidos políticos definieron qué huevón iba, o qué loco iban a causar la hueá, ¿cachai? Entonces, sin embargo, la revuelta de ahora tiene un carácter anárquico del minuto uno, que la cuestión es, no tenéis con quién negociar la hueá, ¿cachai? Entonces, desde ahí, yo creo que es importante que esto se mantenga, ¿cachai? Como un aprendizaje, como la gana que yo creo que también coincido que es una de las grandes ganas. Frente a eso también es súper importante que, volviendo al tema como del foro, mantener nosotros una postura crítica frente al proceso constituyente.
y propiciar redes o lazos que potencien el carácter autónomo de los espacios organizativos que son las asambleas. Yo creo que eso también es un punto que hay que potenciarlo. Y lo otro que estaban hablando respecto a la limitante de este movimiento que tenía que ver con los sectores productivos, y igual, de hecho lo estábamos conversando previo al conversatorio, que como que en algún momento, no sé, pues como que alguien dijo así como, bueno, sí, esto igual es una limitante potente, que sí efectivamente lo es, pero no es determinante ahora, porque finalmente esto es de carácter embrionario, ¿cachai? Entonces cuando tú pasas a los sectores productivos, igual tenéis, como lo venía mencionando, claro, tenéis más que perder porque es un punto no retorno, y tenéis discusiones que todavía no las hemos dado, ¿cachai? Que respecto a los medios de producción, en fin. Entonces, eso creo que si bien es cierto, es importante tener en consideración de que hay que pasar a los sectores productivos, pero también entender de que no es una limitación así como hoy en día que sea determinante, sino que sí, hay que apuntar para allá, hay que apuntar a la extensión de la organización territorial, que supere la organización territorial y se traspase a los sectores productivos. Eso. A mí me pasa que creo que es una oportunidad súper relevante para poder entender o tratar de visualizar históricamente lo que ocurre. Yo siento que hay que mirar un poquito para atrás y cachar que hay una convivencia friccionada dentro del sector oprimido, dentro de los explotados y las explotadas. Hay una convivencia friccionada desde mucho tiempo, y es precisamente esa convivencia entre quienes consideran que el Estado es quienes van a resolver los problemas de la clase trabajadora y quienes consideran que los problemas de la clase trabajadora están en su propia fuerza y están lejos del Estado con un carácter antiestatal. Yo creo que eso hoy día cobra mucha relevancia. Y cobra relevancia porque es el momento de entender, por ejemplo, que se presenta una oportunidad histórica donde los partidos, donde los partidos políticos tienen un nivel de desprestigio tal que permiten precisamente el despliegue de las fuerzas revolucionarias antiestatales, que son súper relevantes. Y son súper relevantes porque en la historia de Chile, al menos del siglo XX, quien ha cooptado todas las fuerzas sociales en su momento insurreccionales ha sido los partidos de izquierda, en distintos momentos. Y lo que han tomado de ahí son reivindicaciones para o exigir del Estado una solución, o tomarse el Estado y a partir del Estado entregar una solución al pueblo. Y lo que la historia nos ha dado un ejemplo consistente es que ese camino es un fracaso. Y dado que ese camino es un fracaso, creo que este es un momento histórico para poder construir una fuerza antiestatal. Y esa fuerza antiestatal tiene mucho sentido en aquello que nosotros, al menos en esta asamblea, hemos como fortalecido bajo el concepto de la autogestión. Es el momento para tomarnos aquellos que el Estado no está en condiciones de darnos. No porque el Estado no tenga los recursos para hacerlo, al contrario, los tiene todos, sino porque la solución a nuestras necesidades elementales está en nuestra fuerza, está en nosotros y en nosotras. Y eso es una evidencia que lo tenemos durante muchos años de historia. Por lo tanto, siento que también una de las cosas importantes es precisamente la convivencia con esos sectores, porque aquel que hoy día está pidiendo una asamblea constituyente o que piensa que una nueva constitución va a solucionar los problemas del país, no solamente la élite política que se beneficia de todo eso, que es quienes van a tomar escaños porque están tratando de capitalizar para adelante, sino que también es el vecino o la vecina, que durante mucho tiempo lo han convencido de que para solucionar sus problemas usted tiene que irle a pedir al Estado que se los solucione. Y ese vecino o vecina está en una situación donde se encuentra ante distintas opciones y tiene que discernir. Y seguramente en la medida que los procesos avancen, la gente tendrá que tomar ciertas posiciones, pero lo importante, siento yo, es que aquella fuerza antiestatal presente la autogestión como una posibilidad. Y eso se hace haciéndolo. Es complejo y siempre en general te dicen, pero si el Estado es el que tiene los recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? Siento yo que parte de lo que tienen las asambleas territoriales es que pueden proyectar ese camino. Lo último que voy a decir, para no extenderme tanto, tiene que ver con la Constitución, que es, efectivamente, hay un elemento fundamental, chiquillos, siento yo, que es la ley. En toda la historia de la humanidad, la ley ha sido construida por los poderosos, ha sido construida por los ricos. La Constitución es precisamente aquello que aúna el conjunto de leyes que articulan más o menos funcionamiento en un territorio particular. Y siempre ha sido en beneficio de aquellos que privilegia.
Por tanto, es cierto que en la historia de Chile tenemos un montón de momentos donde se han construido constituciones y todos o casi todos han sido en contexto autoritario, y esta sería una oportunidad, pero esta oportunidad es para la socialdemocracia, no es para el pueblo. Porque el pueblo en realidad nunca se va a beneficiar directamente de la ley, porque la ley es para los que tienen el poder y quienes aplastan al pueblo. Y yo creo que eso hay que mantenerlo sobre la mesa. Lo que yo quería mencionar era algo que dijo la Confma, que va a haber luego diálogo con los sectores productivos. Creo que igual tenemos que visibilizar también que sí hay algo que podemos hacer, y que es que nosotros también somos consumidores en algún grado, y podemos elegir no consumir ciertas cosas. Eso. Primero, lo que quería comentar es que me parece súper rica la discusión que se está dando, porque de a poco ha ido llegando a las fibras que logran tener más separación de pensamiento por el tema de los procederes. Y creo que los últimos dos puntos que se tocan, creo que justo van en esa línea. Uno, porque hoy día nos encontramos en una coyuntura donde, si bien quizás no tiene un carácter de ser un espacio previo a cambiar el modelo como tal, quizás sería como un poco precipitado decir que ahora vamos a cambiar el modelo al capital como tal. No lo sabemos, pero esa condición pareciera que no estuviese ahí presente. Nos hace preguntarnos cuál es la relación que puede tener construir autogestión con los vecinos, con el barrio, con el territorio, y cómo eso se relaciona con el Estado. Es la pregunta que ha merodeado siempre en los conflictos de este tipo, la relación entre la autogestión y el Estado. No significa que autogestionemos el Estado, para nada. No significa que nos tomemos el Estado para solucionar, que un grupo se tome el Estado para solucionar el tema del los problemas del pueblo. Y sino más bien tiene, y aquí lo tiro como pregunta, porque es algo que quizás va más para la construcción, ¿tiene sentido tomar una arremetida contra las herramientas que tiene el Estado, quizás sobre todo en su carácter local, lo que está más vinculado al territorio mismo? ¿Tiene sentido dar una arremetida contra eso para ganar ciertos elementos que permitan fortalecer el carácter autogestionario? ¿Cachai? En diversos ámbitos, en ámbitos relacionados a los distintos campos de la vida en general, de la vivienda, de la salud, de la educación, de la justicia, de la seguridad, etc. Yo creo que eso es una pregunta que hay que hacerse, porque eso nos define rápidamente si hay que hacer algo en relación a problematizar hoy día el gobierno local de un municipio o no. O es algo que es transversal y que no tiene sentido, ¿cachai? No tiene más, no hay que darle vuelta a pensar algo ahí en la MUNI, ¿cachai? Yo creo que eso es necesario, porque yo he visto ese debate en varios lados y hay diferentes perspectivas. Hay gente que piensa que sí hay algo que se puede encontrar en el municipio, que lo podemos conquistar y que no tiene necesidad de conquistar concejales, no tiene necesidad de nada, sino tiene la necesidad de un pueblo fuerte que avanzó, que decretó y que se quedó ahí, se defendió, y eso permitió cierta autonomía para las comunidades durante un periodo de tiempo. O de aquí en adelante, quién sabe. Y otras personas que dicen que no, que eso no tiene sentido, que hoy día lo que hay que construir es algo de largo plazo y que esté en la base y que se haga con las condiciones que están, ¿no? Entonces creo que eso es algo que enriquece el debate, porque nos ayuda a afinar más todavía en qué camino vamos. Y lo otro que quiero mencionar es que creo que sumamente, como decía el compañero, hoy día hace más falta fortalecer también los mecanismos de sabotaje, que son parte de nuestro consumo, son parte del trabajo, son parte de todos los medios donde pagamos, y eso se hace también trabajando con los vecinos desde ese ámbito. Entonces creo que también, más que nunca, nuevamente la producción de información gráfica, la propaganda, como en tiempos antiguos, toma relevancia. Hoy día quizás hay una falta de producir información concreta para poder trabajar con la gente en base a eso y construir una opinión que también vuelque a la gente, a la asamblea, a decir si les parece o no les parece ciertas perspectivas. En el fondo es como lo que decía el Mario, ¿cachai? En el fondo el problema de la asamblea constituyente es que implica una correlación de clase, de fuerza determinada, ¿cachai? Y nosotros siempre vamos a ir a perder ahí, ¿cachai? Y en el fondo, como decía Marx, ¿cachai? Las revoluciones no se hacen con leyes. Yo creo que si tenéis la fuerza, y la correlación de fuerza es necesaria,
para imponer, porque la cuestión no es democrática, ¿cachai? Con el enemigo, ¿cachai? Para imponer ciertas como perspectivas, soluciones o poder, no necesitáis decretarlo, ¿cachai? Lo tenéis que hacer de hecho. Entonces, yo creo que hay una falsa ilusión en que creer que las leyes mágicamente van a solucionar los conflictos sociales, ¿cachai? Cuando es al revés, ¿cachai? Los conflictos sociales son los que van imponiendo perspectivas, soluciones y la fuerza que tú despleguís. Y claramente en este momento no tenemos la fuerza para imponer nada, ¿cachai? Pero sí quiero demostrar la potencialidad que tiene nuestra clase para poder avanzar en reivindicaciones concretas, porque por ejemplo hubo un momento que los güeyes estaban para la cagada, el parlamento, todo como el sistema estaba para la cagada, porque no podía controlar nada, sacaron a milico a la calle y no les funcionó, la gente no estaba ni ahí con los güeyes, y los locos estaban al borde como del colapso, ¿cachai? Literalmente porque se desplegó una fuerza que quizás era inorgánica, sin perspectiva, caótica, pero que en el fondo los negaba en los actos, no conscientemente. Lo que hay que empezar a avanzar es como por la próxima vez, porque esto, claro, va a haber un reflujo, pero los combates van a seguir, ¿cachai? Y como estos sectores, que la gente que se agrupa en estos espacios permanentes, van a ser capaces de proyectar más allá como del instinto de clase, una perspectiva más allá, acumulando fuerza de forma autónoma y contra y por fuera como de la institucionalidad como burguesa. Yo creo que por ahí va la cuestión estratégica, más allá de lo que pasa en términos como de institucionalidad, que no depende de nosotros, ni como pequeños grupos que están organizándose en la asamblea, ¿cachai? Pero ese activo militante es mucho más que el que había antes del 18 de octubre y eso hay que potenciar, ¿cachai? Y no dejar que sea cooptado por la política de siempre, por arriba, que disocia lo político de lo social, que cree que la esfera de la política es una hueá separada de lo social cuando está todo unido, ¿cachai? Que lo separado como el sistema en sí mismo. Y por ahí yo creo que va como la apuesta más a largo plazo. Y lo otro, como ir sumando más gente, entre comillas, como común o no politizada, es como brindando colectivamente soluciones concretas a problemas concretos. Y así de simple, desde cuestiones más básicas a lo más complejo. Eso va a depender de la capacidad y la fuerza que tengamos acumulada, porque hay cosas que no vamos a poder hacer ahora, pero otras que sí. Hay que apuntar por ahí. Ya un poco para decir lo que voy a decir finalmente. Y rescatando varias de las cosas que se han dicho, yo creo que esto no se acaba acá, ¿cierto? Y lo que yo creo que nos están entregando en bandeja el Partido del Orden, como recién dicen, que es toda la clase burguesa, los políticos, es como la develación de su verdad, en el fondo, que esa esperanza de la socialdemocracia, de un Estado benefactor, es una ficción. Nos están entregando en bandeja esa perspectiva, ellos mismos han develado su rostro, entonces hay que aprovechar eso. Frente a eso yo creo que lo que se viene es como una antagonía cada vez mayor de las clases, o sea, como represión y también frente a eso la posibilidad de vernos de otra manera. Con respecto a lo que se hablaba, que si bien es importante y estratégico el tema del mundo laboral y productivo, yo creo que también hay que reflexionar por qué la organización se está dando en los territorios. Eso igual responde a un algo, ¿cierto? No es casualidad que se esté cimentando en los espacios territoriales. O sea, ahí hay una conexión con la tierra y con algo que queremos recuperar también, que quizás sería importante darle una vuelta. Y lo último que escuché por ahí como, bueno, el límite etario, yo creo que tampoco tenemos que, lo voy a tomar hablando de una conversación anterior que tuvimos en una instancia previa a esto, que fue una palabra que dijo un compañero, que no nos preocupemos tanto de llamar la atención de la gente que es mayor, como que nos da validación que esté la señora y el abuelito y que es bacán que estén, pero en el fondo lo que nosotros queremos construir es para nosotros y para los que tenemos atrás, que son los más chicos. Entonces tampoco no nos desgastemos en que esas personas vengan, porque igual en el fondo están un poco resignados al mundo que tenemos, ¿ya? Y bueno, y una invitación también a no encerrarnos en posiciones que tienen que ver con también lo que se dijo con el aula y lo intelectual y también con lo contracultural, ya que también puede ser una forma de sentirnos como acogidos y en una comunidad ficticia, pero que en el fondo siempre va a ir produciendo una especie de diferencia entre una moralidad
que separa a las personas en los barrios y en los lugares, entonces igual creo que hay que tener cuidado con eso. Queridas compañeras, estimados compañeros, para mí es un honor poder compartir con ustedes este pedacito de nuestra casa. Yo soy el Poncho, soy escritor, escribo poesía, soy ácrata, antiautoritario siempre, no tengo problema en reconocerlo. He venido acá, en primer lugar, quisiera colectivizar, vale hermanita, quisiera colectivizar con ustedes un saludo que muchas personas me han dado para que yo les comparta hoy día a ustedes acá. Y es en realidad dejarles claro una vez más a todos ustedes que participan en esta asamblea, yo que vengo por primera vez, y que hay mucha gente que está pendiente del resultado de esto, hay mucha gente que está atenta, que tiene mucha esperanza en la asamblea 18 de octubre. Junto con eso, cabras, cabros, no olvidemos una cosa y quisiera dejar algunos antecedentes para el debate, para que lo anoten por ahí, que es algo que yo realmente no le he escuchado a nadie acá, que para mí de verdad que es algo importante. El día 14 de octubre de este año se dio inicio a la 88 reunión de la Interpol. ¿Alguien sabía eso? ¿Acá? Nadie. Junto con esa reunión que terminó el día 18 de octubre, se hizo la reunión de una organización nueva de inteligencia, que reúne a las 7 inteligencias más importantes de América Latina, junto a las de Estados Unidos, por supuesto. Si nosotros buscáramos definir el momento histórico que estamos viviendo, ¿cuál sería ese nombre, esa definición? Recién he escuchado varias veces aquí a las compañeras, a los compañeros decir de que los revolucionarios y las revolucionarias estábamos aislados. ¿Cómo es posible que estemos en esta plaza hoy día? Que el pueblo haya luchado en la calle, aquí, por una sociedad sin clases, y que haya sido derrotado, desgraciadamente, por no tener armas con las cuales responder al enemigo fascista, como corresponde. ¿Qué es lo que ocurre, compañera, compañero? Lo que es necesario aquí es la organización, la disciplina y sobre todo la cultura. Conocer los planes del enemigo, deducirlos. El enemigo es predecible. ¿Qué mejor ejemplo? ¿No es cierto? Sabemos qué es lo que va a hacer el enemigo desde enero en adelante. Son 15 elecciones. Ninguna palabra ha sido dicha al respecto. Creo, compañeras, compañeros, que en esta asamblea hay un desafío presente en cada una de nosotras y de nosotros. Y ese desafío es que el pueblo confía en nosotras, confía en nosotros. Tenemos que estar a la altura. Recién escuchaba a otra compañero, lo siento, mi memoria es pésima, hablar sobre el problema del reflujo, la gente que se va. Yo me pregunto, compañera, compañero, ya que todos nos cae mal Enel, la famosa empresa del agua, el único país, imagínense ustedes que tenemos el agua privada. ¿Alguien ha hecho alguna vez un manual, por ejemplo, para echar a perder el medidor y que pase el agua gratis? Con la piscina. Imagínense. La compañera ahí. Arreglamos el medidor. ¿Dónde está el manual, compañera? ¿Dónde está el manual para sabotear la luz, compañero? ¿Por qué eso no se lo hemos entregado a cada habitante de este lugar? Esos son los desafíos. Nuevamente les agradezco la posibilidad de permitir estar aquí con ustedes, de ser parte de este esfuerzo colectivo. Muchas gracias de verdad. Para cerrar la palabra, terminamos con el Víctor. Pero no es tan importante lo que quiero decir en realidad. Dile, bueno. Ya, me quiero agarrar con el Mario porque quiero recordarle en cuanto a leyes y constitución del Poder Popular, o construcción, perdón, del Poder Popular, nos recordemos de lo que fue se me olvidó. Que tengo buena memoria. Mira qué buena memoria tengo. Antes de ciertas leyes existía lo que se llamaba el palomeo. No sé si saben lo que es. ¿El qué? El palomeo. ¿Palomeo a los rotos? Sí. Palomeo a los rotos. Ya se disparaba a mansalva a la gente trabajadora, a la gente
no tiene latifundio, a esa gente que yo por lo menos comparto sangre. Esto de gallinas y huevos tiene mucho, porque ambas cosas se tuvieron que dar. No iba a salir una ley, es verdad, que defendiera los derechos de los trabajadores sin una presión social, pero esa presión social tuvo consecuencia a la ley y después de eso ya no existían ciertas prácticas que por ley nos defendieron. Y si hoy día estamos parados aquí con este grado de organización y más, es gracias a ciertas cosas que sí se nos aseguraron. No porque el Estado se sienta en la obligación de cumplirla, sino que porque está dictado, está escrito en alguna parte y los ojos del mundo no están mirando. Los ojos del mundo están puestos en Chile y están viendo. Hay gente que está viendo que el Estado no se vaya para la punta. Para cerrar y hacer una pequeña conclusión, primero agradecerle acá a los cabres que dieron la instancia, el momento de diálogo, y también rescato algo súper bacán que dijo una compa, que es que no tenemos que esperar una respuesta estatal y tampoco del gobierno, sino que nosotros mismos ayudar a la respuesta de la politización mediante estas políticas fantasmas. ¿A qué me refiero con eso? Que uno a veces tiende a hablar de política, del partidismo, pero no qué significa la política, que finalmente es juntar un grupo de gente, poder gestar y administrar lo que estamos haciendo, que es un concepto súper básico y que finalmente todo termina siendo política, como lo que ahora estamos haciendo, ahora como nos juntamos vecinalmente, desde lo cívico, a estas instancias de conversación, donde han salido puntos súper relevantes, como acá, así como tomándome la penúltima palabra, que es como expandir nuestros conocimientos como transformación. También lo que se había mencionado respecto a los territorios, que no hay que esperar así como no, tal persona hizo esto en el movimiento para echarle la culpa, disculpen la palabra, pero ni cagando, eso es lo que están esperando ellos, y es debido al trauma que nos dejó el partidismo, que fue como esperar un representante, y como ese representante supuestamente que inició el estallido social, pero no es así, ha sido un cúmulo de cosas, y que es lo bueno es que han llegado ideas diversas a este conversatorio. Nuevamente les agradezco a quienes estuvieron presentes, y eso, súper bueno que hayamos tenido puntos en común y también puntos para seguir debatiendo. Oye, sí, yo les quería agradecer, en nombre mío, no le representa a nadie. Los trabajadores sin una presión social, pero esa presión social tuvo consecuencia a la ley y después de eso ya no existían ciertas prácticas que por ley nos defendieron. Y si hoy día estamos parados